Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Nino Barrios y junto a mis compañeros Pedro Delgado, Camilo Núñez y Ronnie Ticona, vamos a hablar acerca del paper titulado Guía práctica para la arquitectura de datos empresariales. Bueno, primero para esto debemos tener bien en claro lo que es una arquitectura de datos. Una arquitectura de datos es un conjunto de restricciones que nos va a permitir definir los requisitos estratégicos que van a tener los datos. Al decir estratégicos, me estoy refiriendo a cómo vamos a manipular los datos con el fin de que cuando los necesitemos estén a nuestra disposición de la manera más rápida. Se compone de un conjunto de factores como cómo los vamos a recopilar, cómo los vamos a almacenar, cómo vamos a ordenarlos e integrarlos y cómo vamos a ponerlos en marcha dentro de la empresa. Esta arquitectura intenta describir tanto el modelo físico como el lógico que tienen los datos dentro de la organización y cómo están relacionados entre sí. Objetivo de la arquitectura de datos. Bueno, el objetivo principal de la arquitectura de datos es definir los principales tipos y fuentes de datos. Haciendo un pequeño paréntesis aquí, no en vano mucha gente considera que las bases de datos son el mayor aporte que la informática le ha dado a las empresas, ya que los datos tienen tanto protagonismo dentro de las empresas que generan ventajas competitivas claves para el negocio simplemente con el aprovechamiento de los datos y la generación de información que ayuda a la empresa a la toma de decisiones y a obtener ventajas competitivas respecto a las demás empresas. Es por eso que muchas empresas eh, apuestan por tener una buena arquitectura de datos, ya que te va a ayudar a cumplir ciertos objetivos, como es, por ejemplo, que los datos sean comprensibles por todas las partes interesadas. También que la información sea completa, consistente y estable. Bueno, cuando hablamos de los beneficios que una empresa busca obtener a través de una buena arquitectura de datos, en primer lugar nos estaríamos refiriendo a la rapidez de obtener respuestas ágiles frente a las exigencias de los mercados y de los clientes. En segundo lugar estaríamos hablando de la eficiencia, de obtener acceso rápido a los datos de forma eficiente y sin consumir muchos recursos. Por otro lado, también estaríamos hablando de la automatización del sistema. Bueno, cuando hablamos ya de automatización, nos referimos a una cualidad que va a aumentar la calidad del producto, va a minimizar errores y va a aumentar la eficiencia en los procesos. En pocas palabras, estaríamos hablando de la madurez en el aprovechamiento de los datos, que nos va a hacer que la generación de información sea mucho más fácil. The mission of data architecture is to realize the value of the information. I saw an idea in the internet and I think that it has a lot of currents. It says the value of data is infinitive and should be considered like a natural resource like a fire or coal. The data is changes the way and lifestyle of human. I don't know what you think about it, but I think that it has a lot of currents because the data became a very important part of our life. El ciclo de desarrollo de la arquitectura de datos. El desarrollo de la arquitectura de datos se divide en 4 etapas. 1. Requerimientos. Esta fase se centra en la captura, documentación y priorización de requisitos que influyen en la arquitectura de datos. Es necesario hacer un énfasis especial en la calidad de los datos, ya que juegan un papel crucial dentro de dichos requerimientos. Por ejemplo, si los datos obtenidos son redundantes, incompletos o no guardan relación con la información que se desea obtener según lo establecido en la arquitectura de datos, estos datos serán buenos, pero no podrán considerarse de calidad, ya que no se ajustan a los requisitos solicitados. 2. El diseño. Esta etapa es la más compleja de la arquitectura de datos, ya que es el momento en el que se definen las estructuras que la componen
y para crearlas se utilizan patrones y tácticas de diseño. En este punto también hay que elegir las tecnologías que se utilizarán para la gestión de almacenamiento y el tratamiento de datos. 3. La documentación. Tras la creación del diseño de la arquitectura, hay que poder comunicarlo al resto de actores implicados en su desarrollo. Y para hacerlo con éxito es necesario documentar el diseño de la arquitectura con detalle. 4. Evaluación. Después de la etapa de documentación, es importante evaluar el diseño para identificar posibles problemas. Esto aporta una ventaja si se hace de forma temprana, antes de comenzar con la codificación, ya que el coste de corregir los defectos que se identifiquen es menor que si se hace después de construir el sistema. Big Data y el origen de los datos. Para entender en qué consiste la arquitectura de datos hay que saber qué es Big Data. Big Data son grandes volúmenes de datos, de todo tipo, que no pueden ser analizados mediante herramientas informáticas convencionales. Así, el objetivo de las herramientas Big Data no es otro que analizar los datos y la información de manera inteligente, con el fin de ayudar en la toma de decisiones. Por su lado, el objetivo de la arquitectura de datos es definir el origen y los tipos de datos necesarios para el desarrollo del negocio. El sistema diseñado para conseguirlo debe ser lo bastante sencillo como para que los interesados puedan comprenderlo, además de ser claros y estables. Por tanto, la arquitectura de datos no busca definir una metodología de diseño universal, sino desarrollar técnicas para ayudar a desplegar y producir espacios de información. Data Architect. The role of the data architect is to design, model and build platforms for mass data processing, to transform them into information. The data architect is a member of the team responsible for organizing the data. Some fundamental skills of data architect are logical data modeling, physical data modeling. Y bueno, en nuestro paper, una guía práctica para la arquitectura de datos empresariales, los autores nos da a entender que la arquitectura de datos se considera un factor clave para el éxito de los sistemas de información y de las organizaciones empresariales. Y también nos dice que la arquitectura de datos en las tecnologías de información están compuestas por modelos, políticas y reglas o estándares que regulan qué datos van a ser recopilados, cómo van a ser almacenados, cómo van a estar ordenados, integrados y puestos en uso en sistemas de datos y organizaciones. De la misma forma que la arquitectura de datos es crítica para la buena gestión de una empresa, también es su estrategia corporativa, por lo que hay que cuidar su diseño y puesta en marcha. Ambas están relacionadas, ya que si falla algo en el diseño de la estrategia corporativa, puede haber muchos fallos en la gestión de los datos. Bueno, la problemática de nuestro paper, según los autores, nos dio a entender que nos dice que existe abundante y variada información sobre cómo desarrollar elementos que componen una arquitectura de datos y teorías que explican el por qué se deben desarrollar estos elementos de cierta manera. Y aún así, se incurren en las malas prácticas que conllevan a errores, en ocasiones por falta de experiencia y otras por mala interpretación de las tecnologías para su posterior implementación en determinado entorno. Es por ello que los autores nos presentan estos dos grandes retos, que es resolver la integración de los datos y la correcta utilización de los datos. Para ello, los autores de este paper han propuesto una guía para una correcta arquitectura de datos empresariales, la cual componen en 6 pasos, y los 3 primeros pasos de esta guía son los más importantes porque estos pasos le permiten a la empresa conocer los recursos, el equipo tecnológico y los datos que se va a manejar para la arquitectura de datos, para la finalidad que se vaya a usar. Entonces, la solución que proponen los autores de este paper es esta guía. El primero de los pasos es identificar el tipo de base de datos. Identificar el tipo de base de datos a utilizar según el propósito para el cual va a ser concebida. Existen 2 grandes tipos de base de datos, que son las bases de datos operacionales, o también conocidas como las OLTP, y las bases de datos para la toma de decisiones, conocidas como las OLAP. Una vez identificado el tipo de base de datos, se hace la identificación de la distribución de datos. La distribución de datos puede ser centralizada, distribuida o mixta, según los recursos de la organización. Luego, el tercer paso es identificar la estructura tecnológica. Aquí encontraremos 2 casos, cuando existe la infraestructura y cuando no existe la infraestructura.
Cuando existe la infraestructura es porque la organización ya cuenta con infraestructura tecnológica y simplemente se adapta a la necesidad de la organización. Y si no existe, hay que implantar una nueva infraestructura, teniendo en cuenta los requerimientos actuales y futuros de la organización. El cuarto paso es la aplicación de escenarios de comprobación. Este paso es opcional. ¿Qué nos quiere decir este paso? Que una vez que se identifican los 3 primeros pasos, el cuarto paso es para validar los 3 pasos anteriores. Si existe alguna mejor solución para un paso anterior, se modifica. Si no existe una mejor opción, se salta este paso. El siguiente paso es establecer una línea base de desarrollo. Y los autores de este paper nos proponen un framework, que es el DB Planning, el cual nos permitirá asegurar una correcta implementación de arquitectura de datos. Y como último paso tenemos la transferencia y soporte, donde aquí se habla del despliegue de la arquitectura y el mantenimiento y el soporte que se dará a la arquitectura de datos. El primer paso de este proceso es identificar el tipo de base de datos con el que se va a trabajar. Todas las organizaciones se tienen que adecuar a una base de datos correspondientes, porque esa es en la plataforma en la que se va a desarrollar la arquitectura. En este caso, en este entorno, existen dos tipos de bases de datos. Las bases de datos OLTP, que significan Online Transactional Processing, y las bases de datos OLAP, que significan Online Analytic Processing. Las bases de datos OLTP son bases de datos operacionales y las bases de datos OLAP son bases de datos que ayudan a la toma de decisiones en las organizaciones. Las bases de datos OLTP tienen la particularidad de que no tienen los datos integrados, es decir, que no hay una forma en la que sus datos se relacionen unos a los otros. Y se puede ejemplificar en archivos o documentos que las empresas contengan. También tienen la particularidad de que trabajan las 24 horas del día, es decir, que son 100% operacionales y nunca descansan. Por otro lado, las bases de datos OLAP poseen los datos completamente integrados, es decir, están relacionados unos entre otros y en todo su englomerado son de mucha utilidad para las empresas. Como por ejemplo, son de utilidad para elaborar algún análisis estadístico, por ejemplo, qué producto se vendió a tal y tal persona o qué persona compró tal y tal producto. Entonces sirven para la toma de decisiones en las organizaciones. Como segundo paso, necesitamos identificar la distribución de los datos. En este caso hay tres formas de distribución: distribución centralizada, distribución distribuida y distribución mixta. Distribución centralizada hace referencia a una base de datos almacenada en su totalidad, en la cual solamente tiene información un cierto grupo de usuarios que estén conectados a ella, en la que solo tienen acceso a una única fuente de datos. Distribución de datos distribuidos es el conjunto de múltiples bases de datos que están relacionadas entre sí, las cuales se encuentran ubicadas en diferentes posiciones, a las cuales los usuarios tienen una conexión mediante una red. Datos mixtos hace referencia a diferentes tipos de datos que están almacenados en diferentes bases de datos. Y réplica de datos es el mecanismo automático de sincronización de datos en diferentes fuentes de datos. En este entorno existen dos tipos de réplicas: réplicas asincrónicas y réplicas sincrónicas. Now I will go talk about third step. Third step is identify technology infrastructure. The requirements in this step, it's called hardware, operating system, database management system, middleware, applications and networks. Bueno, el paso número 3 del proceso es identificar si es que hay una infraestructura o si es que no la hay. Una infraestructura tecnológica es el conjunto de hardware y software sobre los que una empresa trabaja. Entonces, en el caso de haber una infraestructura existente, se debe considerar 4 pasos muy importantes.
los cuales son los siguientes. El primero es utilizar la infraestructura como está concebida, de manera que soporte la arquitectura de datos. El segundo punto es plantearse una infraestructura paralela, de manera que los datos se compartan y el servicio de la infraestructura sea eficiente. El punto número 3 es plantearse una infraestructura independiente. Para esto se debe considerar todos los recursos y los servicios que la empresa, que la organización o la empresa tenga dentro de su entorno. Y como paso número 4 es redefinir la infraestructura para que soporte nuevos requerimientos. Este paso no se recomienda mucho si es que no se practica bien, porque el hecho de cambiar una infraestructura de manera rotunda probablemente traería muchos problemas, ya que cambiar una base de datos de la noche a la mañana, por decirlo así, sería algo muy inadecuado. En el caso de no existir una infraestructura tecnológica, lo que se procede es a implementar una infraestructura. Se debe tener en cuenta los requerimientos actuales y futuros que la empresa vaya a necesitar, de manera en que les dé utilidad. Se debe tener también en cuenta lo que es la escalabilidad, el tamaño de datos y crecimiento de los mismos, el número de usuarios actuales y finales que crecerán, los usuarios que aumentarán en el futuro, y estimar la capacidad de los recursos tecnológicos, es decir, el hardware, por ejemplo, la capacidad de procesamiento o el espacio de memoria. Recordemos de que la arquitectura de datos es la parte más importante del diseño de un gestor de base de datos, ya que se trabaja desde lo que es el modelado de datos, cosa que pocas personas saben hacer, modelado de software. In this step, you define as optional and aims to define the variant that is most convenient, consistent and consistent with financing and budget issues to achieve the company's business objectives. Identify the type of database, then identify the data distribution, and identify the technological infrastructure. En esta fase vamos a establecer una línea de base de desarrollo. Esta línea tiene que tener una continuidad durante todo el ciclo de desarrollo. Para eso vamos a hablar de DB Planning. ¿Qué es DB Planning? DB Planning es un framework de desarrollo de base de datos que posibilita al equipo de desarrollo establecer una línea base de desarrollo de base de datos. DB Planning es un framework que transita por 3 fases: inicio, desarrollo y despliegue. Estas plantean 4 actividades: modelado de datos, configuración, implementación y ADTP. ¿Qué es ADTP? ADTP es acceso a datos, tuning y prueba. Estas se desarrollan durante las 3 fases ya dichas. Vamos a hablar del ambiente de desarrollo o el entorno de desarrollo. Este debe tener las especificaciones o las mismas especificaciones de arquitectura de datos que el futuro entorno de producción. Esto es para evitar problemas y tiene que ser consecuente con todos los requerimientos identificados. Ahora, cuando se establezca el entorno de prueba, se aconseja o es aconsejable definir un entorno mayor. Este entorno mayor este entorno debe ser mayor al de producción. Así, eso es para pronosticar requerimientos futuros. Ahora, debe contener datos conocidos. Esos datos conocidos se refiere a los resultados de datos, resultados de rendimiento y planes de ejecución. Debe ser utilizado para cada liberación de la base de datos. Eso es para cada liberación de la base de datos y herramientas, así como también para las nuevas características que pueden llegar. Debe ser utilizado activamente. ¿Qué más? Se debe probar toda la gama de operaciones de persistencia y recuperación de datos, todo tipo de sentencias DML y la mayoría de sentencias DDL. Se debe probar con grandes volúmenes de datos y debe probarse con una gran cantidad de usuarios concurrentes, ¿no? The quality assurance in each of the elements that make up a system is of paramount importance. The quality each of the structures that make up an architecture guarantees the main requirements not functionals. Database development theories, coding standards, patterns of good practice in the design of databases,
good implementation practice in SQL and data manipulation language. Pasamos a la etapa final, que es la transferencia y el soporte. Esta etapa final consiste en la migración hacia el área de producción o hacia el entorno de producción, que no es más que el entorno funcional del sistema. Con esta migración, conocida como el despliegue, comienza un proceso de transferencia tecnológica, administración y de soporte. Ahora, lo que es el soporte. El soporte es un servicio de ayuda técnica relacionada con la resolución de problemas detectados durante la administración del sistema, los cuales no han podido ser solucionados. Ahora acá, ¿cuáles tenemos? Que son los diagramas de entidad-relación, diagramas físicos de la base de datos, requerimiento de espacio, metas de optimización por consulta y procesamientos de transacciones, requerimientos de seguridad, requerimientos de datos, planes de ejecución de consultas y por último tenemos lo que es el procedimiento de pruebas de aceptación. Esta es la transferencia tecnológica al traspaso a los clientes, la administración por monitoreos y el soporte a la solución de los problemas que puedan llegar en el futuro, ¿no? Llegamos a la etapa final de este paper con sus conclusiones. Tenemos que saber que una buena arquitectura de datos con una continuidad durante todo el ciclo del proceso nos puede llegar a algo diferente entre una buena estrategia empresarial y un gasto innecesario en recursos. La arquitectura de datos aumenta su complejidad a la medida del objetivo específico y suele estar conformada por modelos de datos estandarizados. Una buena arquitectura de datos puede reflejar el comportamiento del negocio ofreciendo soluciones consistentes y a sus necesidades más complejas, garantizando coherencia, integridad y exactitud. ¿Qué más? Mediante la aplicación práctica de la teoría expuesta en este trabajo es posible una adecuada estructuración de arquitectura de datos empresariales. Así podríamos evitar muchos gastos y, como ya lo dijimos, gastos innecesarios de recursos.